Capítulo 9. El campo de batalla de Ariel. Nuestro escenario era uno de los grandes salones de recepción del Palacio de Plata, utilizado principalmente para grandes reuniones y fiestas. Hoy había una sola mesa larga en la sala. Estaba adornada con grandes y hermosos arreglos florales, platos, vasos y cubiertos estaban ya dispuestos sobre el mantel. Todos los asientos estaban asignados de antemano a uno de los invitados esperados. Una vez iniciada la fiesta, la comida les sería llevada presumiblemente en bandejas de plata. La sala estaba tan bien decorada que no se podía sospechar que el evento se había organizado en 10 días. Era emocionante contemplar la sala, lista y esperando a sus invitados, antes de que llegara nadie más. Yo estaba oficialmente aquí como miembro del personal. Eris y yo nos situamos cerca de la entrada de la sala de espera, estudiando las caras de los asistentes a medida que iban llegando. La sala de espera en sí no era demasiado estrecha. Había algo parecido a una fiesta previa, con los invitados arremolinándose entre las mesas de refrescos. Algunos de ellos tenían expresiones ansiosas y esperanzadas. Otros parecían ansiosos. Pero muchos de ellos habían llegado con bastante antelación. La mayor parte de la conversación en la sala de espera consistía en especular sobre lo que la princesa Ariel iba a decir hoy, y sobre cómo podría reaccionar la facción del príncipe Graval. El tono de esa charla era en su mayor parte ligero, probablemente porque ninguno de los grandes nombres había llegado. La mayoría de los primeros invitados eran nobles menores que no se verían demasiado afectados independientemente de quién ocupara el trono. El primer personaje importante llegó un poco tarde. Era Pilemon Notos Greirat, acompañado de su hijo mayor. Pilemon se detuvo en la entrada para mirarme con indisimulada hostilidad. ¿De verdad crees que puedes volver a colarte en la casa de los Notos Greirat después de todos estos años? Me sorprendió un poco el veneno de su voz. La idea nunca se me pasó por la cabeza, de verdad. Recuerda esto, muchacho, con todo derecho, ni siquiera se te debería permitir llamarte Greirat. Claro. De acuerdo. Después de soltar este confuso intento de insulto, Pilemon estudió las caras de los invitados en la sala de espera, y luego desapareció en una sala privada reservada para la alta nobleza. ¿Cuál es su problema?, siseó Eris en voz baja. Parecía mucho más molesta que yo. Ahora que lo pienso, cuando me quedaba con los Boreas Greirats de niño, todos parecían asumir que me sentía incómodo por la incómoda posición social de mi familia. No parecía un gran problema en ese momento. Pero, ¿y si Paul hubiera pedido a la familia Notos que me acogiera, en lugar de a los Boreas? ¿Y si hubiera acabado siendo el tutor de uno de sus hijos? Con gente como Pilemon alrededor, eso podría haber sido muy miserable. Bueno, todo eso ya era pasado. Pilemon podía ser el hermano pequeño de Paul y mi tío, pero también era un enemigo al que Ghislaine mataría antes de tiempo. Era mejor que no pudiera soportar al tipo. Tras la llegada de Pilemon, el resto de los invitados importantes comenzaron a aparecer a un ritmo constante. Los padres de los asistentes de Ariel y varios miembros de la familia de Tris estaban entre ellos. Los demás jefes de las 4 grandes casas también aparecieron. El clan de los Euros llegó primero, luego Céfiros y finalmente Boreas. ¿Quién es el nuevo jefe de la casa Boreas? ¿Thomas? ¿Gordon? Definitivamente es un nombre del tipo máquina de tren parlante. Ah, sí. James, al igual que Pilemon, entró en la sala con su hijo mayor a su lado. El hombre se parecía más a Saurus que a Philip, y tenía una complexión musculosa, pero su rostro estaba notablemente demacrado. Por lo que me contó Ariel, había renunciado a su puesto de alto ministro para asumir su nuevo papel de señor feudal de Fitoa. Desde que todo lo que había en su territorio había desaparecido en el incidente del desplazamiento, aún le costaba ponerse en pie. En cierto modo, era impresionante que la casa de Boreas no se hubiera doblegado por completo ante la presión. Tal vez estaban aprovechando el valor de todas sus tierras vacías de alguna manera. O tal vez James los estaba manteniendo a flote a través de un esfuerzo personal heroico. Esfuerzo heroico, Bueno, la remodelación de Fitoa estaba avanzando muy lentamente, pero el agotamiento en la cara de James era la prueba de que no estaba sentado todo el día. Probablemente tuvo que luchar mucho por su propia supervivencia tras aquel desastre. Aunque no estaba seguro de que muchas de las víctimas del desastre sintieran tanta simpatía por su posición. Tras una breve mirada hacia nosotros, a Eris en particular, James se dirigió también a una sala de espera privada. Finalmente, cuando todos los demás ya se habían presentado, llegó el alto ministro Darius. Su única compañía era un solo guardaespaldas. En cuanto me vio, Darius apartó la mirada con una mueca de temor. Pero el guardaespaldas se dirigió en mi dirección. Era interesante poder ver bien al hombre a plena luz del día por una vez, aunque eso no lo hacía menos peculiar. Iba vestido de forma informal, su cabello le hacía parecer una seta venenosa y llevaba 4 espadas en la cintura.
Es un gran placer conocerle, señor. Soy el emperador del norte Aubert Corbett, aunque comúnmente se me conoce como Cuchilla del Pavo Real. Miré hacia abajo y vi que Aubert estaba cómodamente de pie sobre ambas piernas. Ni siquiera parecía cojear. Pero teniendo en cuenta lo rica que era Azura, no era de extrañar que tuvieran sanadores que pudieran curar una lesión como esa en poco tiempo. El placer es todo mío. He oído hablar mucho de ti. Mi nombre es Rudeus Greyrat. Ah, Quagmire Rudeus, o quizás prefiera Rudeus el perro del dragón. Eso convertiría a Orste en el nuevo amo de la perrera. ¡Qué nostalgia! En mis días de aventurero yo era el que llevaba la correa, pero aparentemente las tornas habían cambiado. Orste probablemente no se molestaría en tratar de mejorar la reputación de mi gente, sin embargo, mis disculpas, señor, continuó Aubert, con una sonrisa, tengo entendido que su partido ha sido atacado varias veces en los últimos días. Me temo que sí. Dicen que, sin embargo, has rechazado las cobardes emboscadas de tus oponentes con gran habilidad. ¿Te llamas a ti mismo cobarde? Bien, Aubert sonreía ligeramente, como si todo esto fuera una pequeña broma entre nosotros. Pero sus ojos no parecían divertidos en absoluto. La próxima vez, quizás tengas una pelea más justa. Por un momento, su rostro se volvió inusualmente serio. Y luego se dio la vuelta y se alejó. Era esa su forma de declarar la guerra. En los 2 encuentros que habíamos tenido hasta ahora, parecía haberme atacado a mí en particular. Tal vez era realmente el tercer discípulo. En cualquier caso, el invitado más importante, el primer príncipe Graval, no iba a venir a la sala de espera. En cambio, se esperaba que se presentara directamente en el salón principal una vez que la fiesta comenzara. En otras palabras, todos los jugadores estaban ahora reunidos. La fiesta había comenzado en serio. Los nobles entraron en la sala en un orden determinado y tomaron asiento a lo largo de la enorme mesa central. Yo observaba todo esto desde la periferia de la sala, donde me encontraba junto a otros muchos guardaespaldas. Ariel había dispuesto que casi no hubiera guardias de palacio de guardia, por lo que la mayoría de los nobles habían traído los suyos propios. Eris y Ghislaine estaban a mi lado, vigilando nuestro entorno. Sylphie no estaba aquí en absoluto. Tenía un papel importante que desempeñar en las ceremonias venideras, y en ese momento estaba esperando en otro lugar. Ariel estaba detrás del lugar de honor en la cabecera de la mesa. Una vez que todos los invitados se acomodaron en sus asientos, dio un paso adelante. Muchas gracias a todos por haber sacado tiempo de sus apretadas agendas para asistir a esta fiesta. Al principio, su discurso de bienvenida fue bastante convencional. Comenzó mencionando la enfermedad del rey, hizo algunos comentarios sobre el estado de las cosas en Azura, y habló de cómo se había sentido observando los acontecimientos desde lejos durante sus estudios en el extranjero, ese tipo de cosas. Pero pronto comenzó su ataque. Ahora bien, hay una razón específica por la cual los he reunido a todos aquí hoy, como sucede. Tengo 2 personas que me gustaría presentarles. Mientras Ariel pronunciaba estas palabras, una voluptuosa mujer con un hermoso vestido atravesó la entrada. Sin decir nada, atravesó lentamente el vestíbulo hasta situarse al lado de Ariel. Al ver su rostro, los ojos de Darius se abrieron de par en par. Algunos otros nobles de la mesa se pusieron de pie, con el color agotado en sus rostros. Probablemente eran los representantes de la familia Purpleorce. Esta es Tristina, la segunda hija de la casa Purpleorce. Por pura coincidencia, la conocí en mis viajes, en el más improbable de los lugares. Tirando del dobladillo de su vestido, Tris realizó una impecable reverencia. Fue mucho más suave que cualquier cosa que Eris hubiera podido lograr, como mínimo. Muchas gracias por la presentación, Su Alteza. Damas y caballeros, mi nombre es Tristina Purpleorce. Hubo un revuelo de voces alrededor de la sala. ¿No ha desaparecido? Pensé que estaba muerta. ¿Esa chica está viva? Ciertamente se ha convertido en una belleza. Sin embargo, al cabo de unos instantes, los comentarios comenzaron a concentrarse en una pregunta en particular. Pero, ¿qué hace ella aquí? Cuando la encontré y la tomé bajo mi protección, Tristina estaba en un estado terriblemente debilitado, dijo Ariel. Pero me dijo que tenía varias cosas que decirles a todos ustedes, y por eso la he traído conmigo a esta reunión. Tris se adelantó en el momento justo y se acercó a Darius, que estaba sentado en un lugar alto de la mesa. Mirándolo con el desdén de alguien que estudia a un cerdo particularmente sucio, comenzó a contar su historia. No hablaba con el tono áspero de un bandido. Sus palabras eran limpias, elegantes, como las de una mujer noble. Habló de la traición de su familia y de su compra por parte del alto ministro Darius. Habló de cómo él la había mantenido como una mascota, un perro. Y habló de cómo estuvo a punto de perder la vida tras el incidente del desplazamiento. Contó la historia de cómo había sobrevivido,
la banda de bandidos que la compró y subía como juguete de su líder. Finalmente, explicó cómo Ariel la había rescatado. Tris contó toda la historia, ligeramente dramatizada, con un tono de voz tranquilo y firme. Era una historia cuidadosamente ajustada para tocar la fibra sensible de cualquiera que la escuchara. Omitió la parte en la que ella misma se había convertido en bandida, dando a entender que simplemente había soportado todos los abusos hasta que nuestro grupo la rescató. Varios nobles rompieron a llorar durante el relato. Tenía la sensación de que Ariel les había pedido que lo hicieran de antemano. Pero muchos de los demás, especialmente los aliados de Darius, tenían claras expresiones de conmoción y consternación en sus rostros. Los miembros de la familia Purpleorce, en particular, tenían la cara blanca de miedo y sudaban visiblemente. El propio Darius, sin embargo, mantenía una expresión plácida. No daba señales de haber perdido la compostura, al menos en apariencia. Era la cara de un hombre que había salido airoso de situaciones más difíciles que esta. Y esa es toda mi historia. Tris finalmente concluyó las cosas. Y mientras daba un paso atrás, Ariel se adelantó. Ahora bien, dijo la princesa, mostrando su habitual sonrisa vibrante. Todo esto es bastante sorprendente, ministro Darius. Ciertamente no esperaba que se revelaran hechos tan impactantes delante de todos como este. Es realmente difícil de creer, ¿podría realmente haber abusado de su poder tan descaradamente? ¿Secuestrar a una chica de noble cuna y tratarla como tu esclava personal? Su tono, tranquilo al principio, comenzó a calentarse rápidamente a medida que continuaba. Ahora estaba escupiendo las palabras a Darius con una furia justa en su voz. ¿Es así como se comporta un alto ministro de Asura? ¿Es este el comportamiento de un hombre que administra todo nuestro reino? Es una vergüenza total. ¿Tiene algo que decir en su favor, señor? Con un bufido desdeñoso, Darius se levantó lentamente. Princesa Ariel, hoy llevas tus jueguitos demasiado lejos. Sus ojos estrechos brillaron con malicia, y se volvió para mirar a Tris. No esperaba que agarraras a una mujer de la calle e insistieras en llamarla hija de la casa Purpleorce. Sé que mis enemigos se deleitan en difundir este tipo de rumores a mis espaldas, pero es la primera vez que alguien me echa en cara tales mentiras. Riéndose a carcajadas, se giró para mirar alrededor de la sala, animando en silencio a los demás nobles a estar de acuerdo en que Tris era una impostora. Afirmas que su historia es falsa, entonces, dijo Ariel, naturalmente. Ahora tengo una pregunta para usted, princesa Ariel. ¿Tienes alguna prueba de que esta, señorita Tristina es realmente la segunda hija de la casa Purpleorce? Tristina, a instancias de Ariel, Tris metió la mano en el pecho de su vestido y sacó algo. Era un anillo. Tenía una hermosa joya púrpura en el centro, con la imagen de un caballo tallada en su superficie. Una amatista con la imagen de un caballo. Sin duda, es lo que usan los miembros de la casa Purpleorce para probar su identidad. Darius había admitido todo esto con bastante facilidad, pero su rostro no había perdido nada de su compostura. En todo caso, su sonrisa se había vuelto aún más aguda y odiosa. Ya veo, ya veo. Dado que esta encantadora chica lleva ese anillo, parece que realmente es una Purpleorce. Haciendo una pausa, Darius miró a Ariel y a Tris como el viejo verde que era. O eso es lo que uno podría creer inicialmente. La sonrisa de suficiencia que se dibujaba en su rostro en ese momento era asquerosa de ver. Resulta que, continuó, tengo noticias propias que compartir en relación con Tristina Purpleorce. Me temo que ha sido identificada hace poco. ¿Identificada? Dijo Ariel, inclinando ligeramente la cabeza. Estoy seguro de que todos recuerdan, damas y caballeros, cierta operación que llevamos a cabo en la capital hace aproximadamente un mes, dijo Darius. Su objetivo era acorralar a todos los miembros de ciertas organizaciones criminales que habían echado raíces dentro de la capital real. En el curso de ese ejercicio, me temo que se descubrió el cuerpo de la señorita Tristina. Ariel respiró con fuerza al oír esto. Hace un mes, se había preparado para esto con antelación. Entonces, por supuesto, su anillo de sello ya había sido vendido en el mercado negro, por lo que nos resultaba difícil establecer de forma concluyente su identidad. Sin embargo, el cuerpo de la señorita Tristina tenía un rasgo distintivo que solo su familia conocía, una marca de nacimiento en forma de media luna en su pecho. Eso sí que era una mentira, ¿no? Tris no tenía ninguna marca de nacimiento de ese tipo, al menos, no en ningún lugar que hubiera visto, y llevaba ropa muy reveladora. Creo que el jefe de la casa Purpleorce podrá confirmarnos todo esto. ¿No es así, Lord Freitus Purpleorce? Aún así, no teníamos una buena manera de probar que Darius estaba mintiendo. Si el jefe de la casa Purpleorce lo respaldaba en esto, esta falsedad se convertiría en la verdad. Y si Darius exigía entonces que Tris expusiera su piel, podría probar que era una impostora.
¿Y ahora qué, Ariel? ¿Estabas preparada para esto? ¿Le grabaste 7 cicatrices en el pecho por si acaso? La princesa seguía con su sonrisa de cara de póker, pero eso no me decía mucho. Esperemos que no estuviera gritando internamente en este momento. Un hombre que parecía ser el jefe de la familia Purpleorce se puso en pie en silencio. Al estudiarlo de cerca, pude ver un claro parecido con Tris, aunque su rostro ceniciento y sus labios temblorosos sugerían que no se parecía mucho a la descarada bandida de su hija. Continúe, Lord Freytus. Usted mismo identificó el cuerpo, ¿no es así? Sabes tan bien como yo que Tristina ha fallecido, no ha desaparecido. Como un diablo susurrando en su oído, Darius murmuró sus palabras en un tono casi tranquilizador. La sonrisa que le dedicó a Freytus fue probablemente un intento de parecer amigable. La mujer que está ante ti es una impostora que ha asumido el nombre de Tristina. Tal vez podría testificar en ese sentido, señor. Aunque solo sea para poner fin a esta desagradable farsa. A menos que lo haga, me temo que tendremos que pedir a la dama que se exponga en público, lo que sería muy lamentable. Darius parecía completamente seguro de sí mismo. La ligera sonrisa de Ariel tampoco había abandonado su rostro. Freytus, en cambio, temblaba como un ternero recién nacido. La tensión en el aire era densa, yo solo miraba de reojo, y mi boca se había quedado completamente seca. Mi hija. Lentamente, entrecortadamente, Freytus comenzó a hablar. Mi hija nos fue robada, por el ministro Darius. Sus palabras fueron, no exactamente lo que había esperado. Señor Freytus, gritó Darius. ¿Qué estás diciendo? Esa mujer que está ahí es mi hija, Tristina Purpleorce. No hay duda en mi mente. Princesa Ariel, te lo ruego, dale a este hombre el castigo que le corresponde por el secuestro y el abuso de mi hija. Darius se inclinó hacia adelante sobre la mesa, tirando su silla hacia atrás en el proceso. No seas absurdo, Freytus. Tú mismo pusiste tu sello en ese documento de identificación. Ariel sonrió ligeramente. No existe tal documento, Lord Darius. ¿Qué? De acuerdo. Ahora lo entiendo. Claro, eso tiene sentido. Ariel ya se había ganado a la casa Purpleorce para su lado. Ella había anticipado el tipo de truco que Darius podría hacer, y lo había socavado por adelantado. Tenía mucho que aprender de esta mujer. En serio. Ahora bien, alto ministro. Dado este testimonio del jefe de la casa Purpleorce, Ariel seguía con su sonrisa pegada en la cara, pero empezaba a percibir algo de malicia propia detrás de ella. Parece que realmente secuestró, encarceló y violó a una chica inocente de nacimiento noble. Independientemente de tu importancia para este reino, tales crímenes no pueden ser excusados. Espero que seas castigado de acuerdo con nuestras leyes. El rostro de Darius se contorsionó horriblemente de miedo y rabia, y sus ojos recorrieron la sala. Ya no tenía ningún aliado sentado en esa mesa. Ahora que había sido superado de forma tan completa, su caída estaba garantizada. Si sus antiguos amigos hubieran salido en su defensa, tal vez podría haberse librado. Pero parecía que ninguno de ellos quería asumir el riesgo de ser calificado como su CEO conspirador. Esto tenía una fácil explicación: creían que el primer príncipe Graval tenía asegurado el trono, incluso sin la ayuda de Darius. Los cimientos de su victoria habían sido puestos por Darius y Graval en ausencia de Ariel, y esos cimientos eran sólidos. Básicamente, la eliminación de Darius del tablero en esta etapa solo cambiaría una cosa: todos ellos subirían un rango en la jerarquía de su facción. Y quien lograra asegurar la antigua posición de Darius se convertiría en el noble más poderoso de toda Sura. Todos los antiguos aliados del alto ministro, los hombres y mujeres que habían comido de su mano durante años, le habían abandonado. Darius estaba acabado. ¿Ariel lo había destruido? En este punto, probablemente podría dar un paso atrás, y los otros nobles lo arrastrarían por su cuenta. Incluso si salía bien parado en la corte, ningún miembro de la aristocracia asuriana que se precie perdería la oportunidad de aplastar a uno de los suyos. ¿Solo había una persona en esta fiesta que se vería perjudicada por la caída de Darius? Alguien que se arriesgaba a que su papel en los muchos planes del hombre fuera expuesto. Esta fiesta parece más bulliciosa de lo que esperaba. ¿El hombre en cuestión había aparecido ahora? Era casi como si hubiera estado esperando este momento. Un hombre rubio, de mediana edad, con cara de negocios. Y su nombre era Primer Príncipe Graval. Entrando en la sala desde detrás del asiento de honor, fijó sus ojos en Ariel, pero mantuvo su rostro tranquilo y neutral. El segundo asalto estaba a punto de comenzar. Graval Safinasura se dirigió directamente hacia su hermana menor sin dedicar una mirada a nadie más en la sala. ¿Qué significa este vergonzoso alboroto, Ariel? ¿Has olvidado que nuestro padre está gravemente enfermo? ¿Qué conmoción? Simplemente estoy defendiendo el honor de nuestra nobleza en su conjunto. Digo que hay un momento y un lugar para estas cosas, dijo Graval,
sacudiendo la cabeza con irritación. Con nuestro padre incapacitado, el reino de Asura difícilmente puede permitirse perder los muchos talentos de nuestro alto ministro. Tal vez no. En cualquier caso, sus crímenes son reales. Incluso si estas acusaciones son ciertas, Darius es un alto noble, y los miembros de la casa Purpleorce son de rango medio. Debería ser obvio cuál de ellos es más valioso para nuestro reino. En mi vida anterior, en la que habíamos llegado a decir que todo el mundo era igual, un comentario como ese habría hecho que este tipo fuera despedido de su trabajo en un abrir y cerrar de ojos. Pero este era el reino de Asura, aquí la gente definitivamente no nacía igual, y nadie pretendía que lo fuera. No lo discuto, Graval. Pero aunque dude en repetirlo, sus crímenes son reales. Como reino de leyes, no podemos simplemente ignorarlos. ¿Y entonces debe ser castigado? Ya veo. No te equivocas del todo, Ariel. Pero sabes tan bien como yo que hay muchos otros en esta sala que deberían ser expuestos y castigados. Pretendes meter a cada uno de ellos en una celda, por supuesto. Si es necesario. Leyendo un poco entre líneas, Ariel estaba prometiendo que no castigaría a nadie que fuera necesario para ella. Nadie se inmutó ante eso, por supuesto. Era increíble lo apestoso que era este reino. Uf. Así que estás convencida de que castigar a Darius es necesario, entonces. Y yo creo lo contrario. Con un pequeño resoplido de risa, Graval sonrió condescendientemente a su hermana. Parece que estamos en un punto muerto, entonces, supongo que sí, respondió Ariel, sacudiendo la cabeza teatralmente. Graval finalmente dirigió su atención a los demás en la sala. Lamentablemente, los dos somos incapaces de llegar a una decisión sobre este asunto. El alto ministro suele mediar en estas disputas, pero como esto le concierne personalmente, haciendo una pausa, miró alrededor de la mesa, estudiando los rostros de los nobles uno por uno. ¿Qué pretende ahora? Según la costumbre, deberíamos someter el asunto a votación. Convenientemente, parece que tenemos a casi todos los hombres y mujeres más importantes de Asura en esta misma sala. ¿Serían tan amables de decidir cuál de nosotros tiene la razón? Sonaba casi democrático. Pero, por supuesto, solo estaba hablando con los aristócratas. Y lo que realmente les estaba preguntando era, ¿crees que voy a ganar esta lucha, o lo hará Ariel? Había una amenaza tácita allí, también. Cualquiera que votara en contra de Graval iba a ser añadido a su lista de enemigos, y probablemente purgado del poder una vez que tuviera la oportunidad. Los nobles no parecían especialmente sorprendidos por este acontecimiento. Probablemente sabían que algo así ocurriría en un futuro próximo. Tal vez un evento similar había tenido lugar antes, cuando Graval competía con el segundo príncipe. En cualquier caso, iban a decidir, aquí y ahora, de qué lado estaban realmente. Muchos de ellos se habían aliado en secreto con una u otra facción desde hacía tiempo, pero esta sería una declaración pública de sus lealtades. Iban a evaluar la situación tal y como estaba, y tomarían su decisión sobre esa base. Darius estaba roto. Eso era una grave pérdida para la facción de Graval. Sin embargo, todavía tenían otros numerosos nobles de gran influencia y poder de su lado. Eso incluía a Notos y Bóreas de las 4 grandes casas, junto a otros altos nobles. Las fuerzas de Graval eran simplemente más fuertes. Su victoria estaba esencialmente garantizada, pero justo cuando los nobles empezaban a llegar a esta conclusión, Ariel habló con una brillante sonrisa en su rostro. Eso suena muy razonable, Graval. Pero antes de llegar a eso, había otra persona que quería presentar a todos. ¿Qué? Ariel chasqueó los dedos. Eyemoy, que había estado esperando en la terraza exterior, envió la señal utilizando su anillo. Con un rugido ensordecedor, una enorme columna de fuego se elevó en espiral en el aire, más allá de las ventanas del palacio. Era el hechizo intermedio pilar de la llama, cuyo tamaño se había ampliado enormemente mediante el uso de técnicas de hechizo silencioso. La llama se elevó sin cesar hacia el cielo, abrazando las paredes del palacio a su paso. Probablemente no hacía falta decirlo, pero todo esto era obra de Silfie. ¿Qué significa? No puede ser. Los nobles se habían puesto en pie para ver pasar las llamas. Sin embargo, el hechizo en sí no les había asombrado. Era bastante fácil ver magia de esa calidad en la capital de Asura, si se quería. En cambio, sus ojos estaban fijos en lo que había más allá. Algo enorme se movía por el cielo nocturno, iluminado por las crecientes llamas. Y era algo que no se veía todos los días, incluso en una ciudad como Ars. ¿Es esa la fortaleza flotante? Cuando llegó a Asura, la fortaleza flotante Chaos Breaker había hecho su llegada. El majestuoso castillo de Perugius se acercaba a una velocidad que daba miedo, volando tan bajo que parecía que iba a chocar con nosotros.
Y mientras los aristócratas temblorosos observaban, fascinados, a través de las ventanas, se detuvo justo encima de nosotros. La fortaleza flotante colgaba en el cielo justo por encima del Palacio de Plata. La sala había quedado en absoluto silencio. Me pregunté cómo planeaba Perugius bajar hasta aquí. No iba a saltar ni nada parecido. ¿Verdad? No seas estúpido, Rudeus. El tipo es un experto en invocación y teletransportación. Probablemente pueda transportarse hasta aquí sin problemas. Espera. Viene. No, eso no puede ser cierto, y sin embargo, los nobles empezaban a susurrar para sí mismos ahora, la tensión y el miedo en sus rostros daban paso a la excitación mientras miraban por las ventanas. Egemoy se había colocado junto a la puerta al pie del vestíbulo. Algunos de los aristócratas parecían extrañados por ello. Alguien murmuró, ¿no entraría por el asiento de honor? Pero nadie tenía una explicación para ellos. Al cabo de un rato, oímos unos pasos que se acercaban. Según ese sonido, parecía que solo había una persona. Pero como algunos de los guardaespaldas habían percibido claramente, en realidad no estaba solo. Había otros 12 que la acompañaban en silencio. Los que se habían dado cuenta de esto temblaban en su sitio. Se habían dado cuenta de que las historias eran ciertas. Los pasos se detuvieron justo al lado de la puerta. Nuestro invitado ha llegado, dijo Egemoy. Parecía que todos los presentes contenían la respiración, pero cuando la puerta finalmente se abrió, el ambiente cambió inmediatamente. Oh. Es él. Es realmente él. Un hombre de pelo plateado y ojos dorados con una capa blanca entró en la sala. No coincidía perfectamente con su retrato, es cierto, pero su imponente presencia, y los 12 sirvientes que le seguían de cerca, no dejaban lugar a dudas. Algunos de los que lo vieron se estremecieron, o se estremecieron de miedo. Otros lo miraban con profundo respeto y admiración en sus ojos. Indiferente a todo esto, atravesó la sala, separando a la multitud de nobles a su paso. Finalmente, llegó hasta Ariel y Graval. Sus 2 espíritus se dividieron en 2 grupos de 6 y se colocaron a ambos lados de la sala. Un grupo se situó junto a mí, el guardaespaldas de Ariel, el otro junto a Uber, que servía a Darius. Silvaril, que parecía un poco arreglado para la ocasión, ocupó el lugar directamente a mi lado. Era difícil asegurarlo debido a su máscara, pero tuve la sensación de que estaba de un humor inusualmente bueno. Mi agradecimiento por tu amable invitación, Ariel Anemo y Asura. Pero parece que llego un poco tarde a la fiesta, quizás, en absoluto. El invitado de honor siempre debe ser el último en entrar. Perugius tenía una pequeña sonrisa en la cara, y Ariel estaba radiante de alegría. Graval, en cambio, parecía no tener idea de qué hacer con él. Solo miraba a Perugius con los ojos muy abiertos. Girando hacia él, Ariel lo llamó con una voz que sonaba confianza. Todos, permítanme presentarles al Rey Dragón Blindado, uno de los legendarios 3 asesinos de dioses. Perugius no se inclinó, sino que se limitó a recorrer con la mirada a la multitud a la manera de un señor. Cuando los nobles se encontraron con su mirada, se arrodillaron apresuradamente e inclinaron la cabeza en señal de homenaje. Saludos. Soy Perugius Doula. Era casi cómico lo bien que se le daba el papel de rey. Tenía verdadera autoridad aquí. Verdadero prestigio. En términos de influencia, podría mandar incluso más que el verdadero rey. Ahora bien, todos, por favor, levanten la cabeza. Me uno a ustedes esta noche como un invitado, nada más y nada menos. No hay necesidad de mostrar tanta deferencia a un hombre con el que pronto compartirán el pan. Ante estas palabras, los nobles se pusieron en pie de forma insegura. Pronto, todos los invitados volvieron a ocupar sus lugares. Oh, dijo Perugius, mirando alrededor de la mesa con curiosidad. Solo quedaban 3 asientos libres, el lugar de honor en la misma cabecera de la mesa, y otros 2 a un lado. 3 asistentes seguían de pie. Ariel, Graval y el propio Perugius. Bueno, esto es un problema. Parece que solo tenemos 3 asientos disponibles. Dígame, Ariel Anemo y Asura, Graval Safin Asura, ¿cuál de ellos debo ocupar? Graval inhaló bruscamente, y los demás en la mesa tragaron audiblemente. Todo esto era una farsa. Y si lo sabía, también lo sabían los demás en la sala. Todos habían captado con quién había hablado Perugius, y en qué orden. Por supuesto, por favor, tome el asiento de honor, Lord Perugius, dijo Graval, con la voz temblorosa. No podría haber dicho nada más en ese momento. Estaba tan abrumado como cualquier otro. Perugius no tenía autoridad para decidir el próximo rey, ni para asignarse un asiento en esta mesa. No había necesidad de que Graval cediera tan fácilmente. Alguien en la mesa podría haber señalado esto. Normalmente, alguien lo habría hecho.
Pero en este momento, la mayoría de los invitados eran incapaces de considerar el asunto con tanta calma y frialdad. Probablemente había algunas excepciones, pero eran demasiado reacios a nadar contra la corriente y ponerse en peligro. A estas alturas, entendían por qué Ariel había destruido a Darius justo antes de montar esta escena. Perugius habló, con un tono de voz casi casual, y nadie se atrevió a interrumpirlo. No, creo que no. He pasado demasiados años fuera de este país como para plantarme en el asiento de su próximo gobernante. Se acercó y empujó suavemente la espalda de Ariel, al mismo tiempo que pronunciaba las palabras próximo gobernante. Ariel, tómalo tú en su lugar. Yo me conformaré con la silla a tu lado. En ese momento, todos los nobles de la sala supieron que Ariel sería reina. Ariel había triunfado, me había utilizado para alejar a Uber, sus propios talentos para controlar a Luke, Tris para derribar a Darius, y Perugius para derrotar a Graval. Y ahora su victoria estaba asegurada. Por supuesto, ella probablemente tendría muchas otras batallas para luchar en los próximos años. Pero en este momento, ella había triunfado. Darius y Graval no tenían cartas que pudieran superar a Perugius, pero por supuesto, esos dos no eran los únicos jugadores en este juego. Lord Perugius, justo cuando Silmaril gritó esas palabras, el techo de la sala se derrumbó. Un gran candelabro se estrelló contra el suelo, aplastando a un noble bajo él. Los fragmentos de piedra y metal que salieron despedidos hirieron a otros. La magnitud de los daños no era especialmente grande. Solo había caído la sección del techo situada en el centro de la mesa. No era el techo lo que había caído. Fue una mujer. Se había precipitado desde arriba, atravesándolo. Era de baja estatura y su piel estaba arrugada por la edad. Sostenía su preciosa espada de color amarillo dorado como si fuera un bastón. Había una anciana de pie en medio de los escombros. ¡Qué bien! Supongo que a esto se refería la profecía, murmuró para sí misma mientras bajaba de un salto al escenario. Y con una mirada feroz alrededor de la sala, llamó a un jugador en particular. Bueno, supongo que estoy aquí para salvarte. ¿Era la diosa del agua rey Dalia, y había dicho esas palabras a Darius? El hombre dios acababa de jugar su última carta. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.